Ok, hoy es 4 de junio del 2021. Lección para nosotros, la número 29, semana 15 de primer semestre de 2021. Curso de teoría electromagnética 2, donde estamos viendo el tema de antenas que iniciamos la lección pasada. Y hoy vamos a continuar. En la lección pasada, la cual pues, tuvimos el día miércoles, revisamos conceptos básicamente para el dipolo hertziano. Entonces, eh, tomamos para lo que se llama el dipolo hertziano, que en realidad es un modelo, es una referencia, es un trocito de alambre, por así decirlo, que lo atraviesa una corriente, ¿verdad? Entonces, ese trocito de alambre que es cilíndrico, lo atraviesa una corriente, de dónde viene, de dónde salió, eso ahorita se lo dejamos ahí al misterio, pero determinamos que para ese trozo de alambre a una distancia r, pues conocemos los campos eléctricos y magnéticos. Y a partir de ahí, bueno, obtuvimos dos expresiones para los campos del dipolo hertziano. Les dije que los tomen en cuenta. Y a partir de ahí, de esas expresiones, pues dibujamos lo que se llama el patrón de radiación. Voy a repasar muy rápidamente esto del patrón de radiación porque fue lo que quedamos entonces para retomar a partir de ahí. El patrón de radiación, recuerden que debido a que no existe, no hay una antena isotrópica, eso no existe, que es una antena que haga una distribución absolutamente homogénea de los campos electromagnéticos a su alrededor, dado que eso no existe, siempre tenemos que ver cómo los campos están distribuidos. Hay que ver la distribución de campos y aunque la distribución de campos es un modelo 3D, como lo es este que está aquí, ¿verdad? Eso es muy complicado. Entonces, mejor lo hacemos a partir de dos modelos 2D, donde uno es un corte horizontal y el otro es un corte vertical. De ahí que se llame diagrama vertical o diagrama horizontal a esos cortes y a partir de ahí uno hace la inferencia del campo total. Entonces, bueno, como les digo, esto sí lo vimos, por eso está todo rayado, por la misma presentación. Sí, tal vez voy a detenerme acá en el concepto de lo que es función de configuración. La función de configuración es cuando tomamos la expresión de campo, este era el caso que teníamos, y es una manera hasta cierto punto de normalizarlo. No es una normalización tal vez estricta porque los valores no quedan distribuidos de 0 a 1, este, sino que quedan de, lo que hacemos es eliminar todo lo que es constante, ¿verdad? No dice matemáticamente dividir, pero bueno, es quitar todo aquello que sea constante, ¿verdad? Entonces, quitamos todo esto y la función normalizada, en ese caso, para el diagrama vertical, el cual consiste en tener la variable zeta y phi constante, para ese caso nos queda solo como centecita. Y fue el diagrama que realizamos la vez pasada, que queda así como dos circulitos. Vean que este es un diagrama, pues, vertical, ¿verdad? Es un diagrama vertical el que tenemos ahí, por lo tanto, dada la referencia que tenemos, Z está aquí en el eje vertical. Hacemos la medición para nosotros, nuestra referencia está aquí, cita hacia abajo. Lo digo así porque hay algunos sistemas de referencia que a veces ponen un cita desde de abajo hacia arriba. Nosotros vamos a utilizar de aquí hacia abajo. Aquí, este plano, que es el plano que quedaría como perpendicular, ¿verdad? Que estaría paralelo a la mesa donde estén, la pantalla en la que estén trabajando, que saldría perpendicular a la pantalla. Ese plano, pues es el plano XY. Entonces este eje no importa, puede ser X o Y, es lo mismo. Si uno ve la expresión, pues no depende en ningún lado, ¿verdad? De phi, entonces es igual por todo lado. Por eso es que uno ve esto, digamos, estos circulitos están en cualquier punto del plano. Si uno se mueve ahí como dándole vuelta, ¿verdad? Llega a ese circulito, ¿verdad?
Y eso me lo da la función de configuración. Entonces, la función de configuración es muy importante porque es la función que me dice cómo están distribuidos los campos. Bueno, en este caso el campo eléctrico, campo magnético también tiene una función de distribución. Sabemos que es igual o sea, que el campo magnético también tiene esta misma distribución. La diferencia es cómo apuntan los vectores, ¿verdad? Este, por ejemplo, es un EZeta. Entonces, todos los puntos, los vectores de campo están apuntando según cita, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, pues apuntan hacia abajo, ¿verdad? Apunta eh, siempre en la dirección cita, ¿verdad? Mientras que el H era un H pi, creo, entonces ese apunta en otro lado, ¿verdad? Pero la distribución de intensidades es la misma. Entonces, si hiciéramos el cálculo para H, nos tiene que dar la misma forma. Y esa es la distribución que tenemos ahí de campo. Luego, hacíamos el otro diagrama, voy a irme al final, ¿verdad? Bueno, voy a quedarme aquí primero. Sacábamos la función normalizada, que es la función normalizada en este caso. Vean que para el diagrama horizontal es phi variable, que es la variable, digamos, horizontal, ¿verdad? Porque phi lo medimos acá. Y zeta es constante. Usualmente vamos a elegir un zeta de que no nos anule, que dé un buen valor, ¿verdad? Entonces elegimos un zeta 90, así el seno se vuelve 1, ¿verdad? Y quitamos todo esto. Entonces la función normalizada tiene un valor de 1, entonces para todos los valores es igual. Entonces a la hora de graficar eso, tenemos en el plano XY, recuerden que este es el plano horizontal, pues tenemos un círculo, un círculo. Y eso perdón, eso se cumple para cualquier valor de cita. Nosotros escogimos cita 90, pero para cualquier ángulo se cumple. Entonces, eso lo único que cambia es que para distintos ángulos no es 1, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hago cita igual, en lugar de 90 grados, lo hago 80 grados, pues me va a dar un valor un poco más pequeño que 1, ¿verdad? Me va a dar ahí punto, o sea, punto 90 y algo. Entonces, lo que cambia es que es un círculo más pequeño, pero la forma es la misma. Y a partir de ahí, uno interpola, ¿verdad? Los dos, y pues se ve que el modelo 3D debería ser algo así. Ese es el modelo 3D que manejamos para este caso, ¿verdad? Entonces uno ve que, por ejemplo, como cita se mide de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cita igual 90 es como por aquí, ¿verdad? Como en la cintura de esa dona que está ahí, que sería como 90 grados, cita igual 90 grados. Si yo subo otro punto, pues voy a tener por acá, ¿verdad? Siempre está medido desde el centro hasta cierto punto. Aquí era 90, ¿verdad? Aquí va a ser un poco menos, etcétera, ¿verdad? Entonces yo voy viendo cómo tiene valores distintos. Y entonces me queda eso. Es como una dona, pero sin hueco, al final de cuentas. O un hueco infinitamente pequeño, ¿verdad? Al final de cuentas, teóricamente así es como se ve. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo interpreto yo ese diagrama? Aquí sí quiero hacer algunas reflexiones que no hice la clase pasada. ¿Qué quiere decir eso? Siendo esta una antena transmisora, sería una antena que está en el centro de la dona, ahí, ¿verdad? Entonces yo tengo ahí la antena y está emite esa forma, ¿verdad? Recuerden que seguimos para el dipolo hertziano. Esa es nuestra referencia, ¿ok? Lo estamos haciendo para un modelo teórico, pero eso nos va a ayudar a entender los otros modelos. Entonces, la antena está ahí, en el puro centro de la dona. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir es que si yo estoy a una distancia fija, porque todos lo hicimos a una distancia R, ¿verdad? O sea, yo tenía el dipolo y a una distancia R es que mido el campo. Esta gráfica es una gráfica de intensidad de campo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy a una distancia fija de la antena y estoy en un sitio igual 90, tengo una intensidad máxima de campo. Si yo tuviera un medidor de campo, un aparatito, ¿verdad? Que me esté haciendo la medición de campo eléctrico, aquí yo tendría un valor máximo. Si
manteniéndome siempre a una distancia constante R, me muevo hacia arriba, el campo empieza a bajar, ¿verdad? Entonces lo pueden imaginar como si esa distancia aquí, esto fuera un mecate, ¿verdad? Si yo tuviera una cuerda que me sujeta de la antena al punto donde estoy midiendo. Entonces, cuando está totalmente horizontal, estoy aquí. Y ahí tengo una magnitud máxima, ¿verdad? Yo podría decir, bueno, aquí tengo un medidor de campo, ¿verdad? Entonces, el medidor de campo va desde 0 hasta un máximo. Tengo una agujita ahí, ¿verdad? Que me señala dónde estoy, ¿verdad? Ahí, se mueve para un lado y para el otro. Entonces, si yo este medidor de campo lo pego aquí al final de la cuerda, pues cuando estoy en 90 tengo una medición máxima. Si empiezo a subir, la agujita va marcando menos, ¿verdad? Teóricamente voy a llegar a un punto que si yo estoy aquí, en un sitio igual 0 grados, que es para arriba, me va a marcar 0. Teóricamente. ¿Por qué digo teóricamente? Bueno, porque en la realidad es muy difícil que marques absolutamente 0 o algo así. Después vamos a ver que si hay un modelo de antena real que tiene esta forma. Pero es muy difícil porque siempre el medio o los medios en los que estamos tienen demasiadas reflexiones. Entonces, cuando estamos recibiendo una señal de una antena transmisora y estamos, digamos, en la casa, en alguna parte, la señal está rebotando. Rebota en el suelo, rebota en las paredes, en los árboles, en las personas, etcétera. Entonces, este modelo, pues no es un modelo como que sea fácil de encontrar en la realidad debido a las múltiples reflexiones. Pero es importante entenderlo porque a partir de aquí yo veo pues la forma básica, ¿verdad? Además, eh, tampoco es posible, digamos, como pensar en el modelo real porque son tantas las variables que es prácticamente imposible poder tener ese modelo, digamos. Ustedes se ponen a pensar, voy a hacer un modelo real del patrón de radiación en el patio de mi casa. Ok, empieza a contar, ¿verdad? ¿De dónde viene la señal, las reflexiones, cómo llega, que pegan la pared, que pegan las matas del patio, que pegan en un árbol, que pegan en el tendedero y todo? Y después como de 2 años de tomar en cuenta todas las variables y hacer los cálculos, y se da cuenta que eso solo sirve para ese patio, nada más, ¿verdad? Entonces, es muy complicado. Entonces, lo que hacemos es tomar por lo menos modelos de referencia que nos ayuden a entender cómo es la distribución de campos. Un modelo exacto es complicadísimo y de poco valor, porque sería para condiciones muy, muy, muy particulares. Entonces, uno lo que trabaja es con el modelo básico. Y así es como tenemos el patrón de radiación. Entonces, de una antena lo hacemos así con la mate. Ahora, tal vez le ayude a uno un poquito a entender cómo se puede obtener experimentalmente un patrón de esos. Antes al laboratorio eh, se hacía una medición, bueno, con, con la presencialidad. Y lo que se hacía es que se tomaba una antena transmisora, ¿verdad? Y se le quería determinar el patrón de radiación. Entonces lo que se hacía en laboratorio es que se montaba esa antena en un mástil, de manera que esa antena pudiese girar. Entonces, lo que se hacía es que se ponía ahí, en una mesita, con un equipo transmisor, que transmitiera energía, ¿verdad? Entonces la antena estaba transmitiendo. Alguien se ponía pues a cierta distancia con un equipo receptor, ¿verdad? Con una antena receptora. Pues sí, a cierta distancia. En realidad la distancia era casi que irrelevante en el sentido que la distancia no me cambia la forma del patrón, ¿verdad? Entonces, en lugar de yo ponerme a dar vueltas alrededor de la antena, ¿qué se hacía? Girar la antena. Entonces se marcaba un punto, 0 grados, ¿verdad? Entonces yo iba haciendo una tabla. Entonces hacía una tabla del ángulo, ¿verdad? Y de la intensidad de campo que se medía. Esa intensidad la medía en este aparato, ¿verdad? Este aparato en realidad lo que tenía era una agujita muy similar, por lo que tiene. Todavía el aparato anda por ahí. Es una agujita que se deflecta, digamos, ella está grabada de 0 a, bueno, no, esta sí tiene una escala ahí,
pero tiene un valor máximo, ¿verdad? Entonces ella se mueve. Entonces uno empieza a medirlo, ¿verdad? Entonces uno decía, bueno, 5 grados, mido tanto. 10 grados, mido tanto. 15 grados, mido tanto. Y ahí voy, ¿verdad? 20 grados, etcétera. Completo, pues debería completar, por lo menos si lo estoy haciendo cada 5 hasta 355 grados, ¿verdad? 360 corresponde. Ah, bueno, no, 360 hay que ponerlo porque no puse de 0 grados. Entonces sí, está bien, 360. Y hacía la medición, ¿verdad? Y una vez que yo tenía eso, hacía una gráfica polar, ¿verdad? Me llevaba eso a Excel, a algún lado, hacía una gráfica polar. Se supone que eso debería ser un círculo. Me hacía una gráfica polar, me ponía aquí, ¿verdad? Tomaba una referencia, por ejemplo, aquí decía 0 grados, ¿verdad? Y empezaba a medir. Entonces, ahí estaban todos los grados, ¿verdad? 90, 180, 270 grados, ¿verdad? Sacaba todos los valores y empezaba a asignar una magnitud en cada uno de ellos. Entonces iba poniendo los valores, ¿verdad? Entonces aquí me di esto, 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 aquí, ¿verdad? No sé. Entonces me di aquí y después extrapolaba, pegaba los puntitos y tenía una forma del patrón de radiación. Quedaban muy irregulares, por cierto, quedan muy irregulares porque no tenemos las condiciones adecuadas para medición, porque siempre estamos en ambientes de muchas reflexiones, pero le da a uno una buena idea de cómo se hace. Entonces así sacaba el diagrama horizontal y después cómo hacía para el vertical. Para el vertical es hacia arriba, ¿verdad? Entonces lo que hacía uno es que agarraba la antena, la acomodaba diferente, la acomodaba a 90 grados. Y cuando yo hago eso y vuelvo a hacer la misma medición, tengo el diagrama vertical, ¿verdad? Tengo el diagrama vertical donde veo cómo se comporta la antena, pero verticalmente, ¿verdad? Porque donde me voy moviendo son distintos valores verticales de la antena. O sea, la misma tablita y obtenía el otro diagrama. Esa es la forma sencilla, digamos, de hacer las mediciones. Entonces, con eso yo podía obtener, y uno ya ahí extrapola un poco cómo será el modelo 3D. El modelo 3D es complicado de obtener. Entonces, eso ahí es importante decirlo. Ahora, mediciones que uno haga siempre son absolutamente complicadas por la reflexión, ¿verdad? Inclusive, una de las recomendaciones al hacer la medición es que la gente llegue, ¿verdad?, a su puesto de trabajo. Pues aquí vamos a tener una persona, aquí está el que anota, aquí está el que le da vuelta a la antena y aquí está el que no hace nada, ¿verdad? Siempre hay un grupo, siempre hay de todo, ¿verdad? Podrían ser varios inclusive, no hacen nada. Al menos en esa parte, después los ponían a hacer el informe. Y la recomendación básica es por lo menos que nadie se mueva. Las personas rebotamos muchísimo las señales. Entonces, si usted hace una medición y alguien está aquí, después se pasa a otro lado, ya la medición cambia mucho, las condiciones del laboratorio cambian mucho. Entonces, eso es algo a tomar en cuenta. La única manera de tener mediciones que no, sin este problema, sería hacerlo en lo que se llama una cámara anecoica. La cámara anecoica, anecoica, una cámara anecoica es una cámara que evita reflexiones. Entonces las cámaras anecoicas son como esto. Ven que aquí hay una antena y ven el montón de picos que tiene la cámara anecoica. La idea de una cámara anecoica es una tal que cuando la señal llega, empieza a pegar en los picos y no se refleja, sino que se absorbe por el montón de picos, ¿verdad? Entonces, longitudes de onda grandes, pequeñas, ahí ingresan y siempre son absorbidas. No hay ninguna superficie horizontal. Y todos los rebotes, al pegar así, como en los piquillos, ¿verdad? En las paredes, los rebotes que hay pegan, pero siguen introduciéndose hasta que son absorbidos por el material. Y no hay reflexiones en lo absoluto. Eso es lo ideal para hacer mediciones
de antenas. De hecho, vean, por ejemplo, bueno, aquí hay una, ¿verdad? Vamos a ver, voy a borrar ya esos rayones. Vean una, ¿verdad? Y hay una antena, y eso hay que hacerlo, generalmente hay que ponerle un motorcito o algo así en la antena para que la persona no altere la medición. Entonces eso sí tenemos, pues eso sí se hace de esa forma. Generalmente son cámaras cerradas, donde todo se maneja pues ahí a distancia, ¿verdad? Lo que pasa es que una cámara sí vale mucha plata. Es muy, muy cara, tanto por el espacio, paredes y demás, como por el material, porque tampoco es un material ahí como, como lo que sea, o sea, como cualquier cosa. O sea, una cámara anecoica bien hecha, son muy, muy caras. La versión barata de eso son las cabinas, como cabinas de radio de pueblo, que las forran con cartones de huevo. Eso evita un poquito las reflexiones, pero no es del todo una cámara anecoica, ¿verdad? Esas serían las condiciones ideales, pero, pero bueno, no se tienen. Por lo menos nosotros no las tenemos. Esas condiciones sí las tienen en algunos lados, ¿verdad? Este, para ver precisamente fenómenos de radiación. Por ejemplo, este dice que esto es del laboratorio de pruebas e investigación de Apple, ¿verdad? Entonces ahí ponen el iPhone para ver cómo radia y todas esas características. Pues bueno, eso es una parte interesante de mediciones. Okay. Y bueno, aquí habían algunos ejemplos, ¿verdad? Que les mencioné el otro día de algunos patrones de radiación. Es muy común que algunas antenas tengan un patrón de radiación vertical que sea redondo, como el que vimos hace un rato. Entonces el horizontal es el que hace diferencia. Y para muchas de las antenas eso es lo que necesitamos entender, porque nosotros nos movemos en superficies horizontales, ¿verdad? Pero si hay casos, por ejemplo, ustedes ven a veces que hay enrutadores caseros que dicen que son para casas de 2 pisos y otros son para casas de 1 piso. ¿Qué es lo que varía? Que el patrón de radiación de un enrutador para casas de 2 pisos, para niveles en términos generales, es un patrón de radiación que se expande mucho arriba y abajo, ¿verdad? Entonces, por eso tiene una característica que dice que para una casa de 2 pisos podría servir, algunos lo tienen ahí. Es una antena diseñada para radiar más hacia arriba y hacia abajo. Sin embargo, lo que generalmente usamos son patrones horizontales, nos fijamos en el patrón horizontal. Entonces, depende del ámbito de aplicación, uno ve que el aparato tiene un patrón de radiación, se lo muestran en las hojas de datos, pero solo le muestran a uno el patrón horizontal. Eso es sumamente común que ocurre. ¿Alguna pregunta respecto a eso de patrones? Distribución de campos. Parece que no. Bueno, esto es un tema interesante. El, Hay muchas cosas en esto. Para sistemas, digamos, los típicos sistemas estáticos, pues es relativamente sencillo hasta cierto punto. Donde hay muchos desafíos es en sistemas móviles que el usuario puede tener en cualquier posición, ¿verdad? O sea, si usted me habla de la antena de televisión que le voy a poner encima del techo de la casa, eh, yo me fijo en el patrón así, me interesa el horizontal y punto, ¿verdad? Si me pongo a pensar en el patrón de radiación, el patrón de radiación de un teléfono, ya eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque yo quiero que el teléfono tenga recepción en cualquier dirección, ¿verdad? Que si lo ando en la bolsa, que si estoy acostado, está en la cama, lo meto en el carro, etcétera. Entonces hay muchos desafíos tratando para un dispositivo de esos hacer patrones que sean lo más isotrópicos posibles. Nunca son isotrópicos, pero lo más isotrópicos. Un patrón como este, por ejemplo, es, es lo que se llama direccional. ¿Qué quiere decir direccional? Que emite la radiación en una dirección, ¿verdad? Muy particular. Entonces, por ejemplo, esto es bastante direccional. Esto es súper direccional. Este también es bastante direccional.
Este de aquí para abajo no es nada direccional, ¿verdad? Ven que es muy amplio, pero este sí es direccional, por ejemplo. Entonces tenemos esas, esas características. Entonces eso ahí para que lo tomen en cuenta. Ya definimos para para el dipolo hertziano sus patrones de radiación o su patrón de radiación, porque vimos el caso específico del dipolo hertziano. Siempre ténganlo en cuenta, ¿verdad? No es uno genérico para antenas, sino para el dipolo hertziano. Ahora vamos a ver algunos parámetros que se utilizan para medir antenas, para medir características de radiación, porque no es solo la distribución, hay otras cosas que hay que tomar en cuenta. Y un fundamento, digamos, para entender parte de la forma en que radia la antena es lo que se llama el ángulo sólido. Ángulo sólido que tiene el símbolo de omega, omega mayúscula, es el mismo de ohms, ese es el símbolo que se usa para ángulo sólido. El ángulo sólido es un concepto ligeramente, a veces cuesta entender un poquito, a veces es confuso, pero es muy relevante. El ángulo sólido es lo que se llama un ángulo espacial que determina características volumétricas. Entonces, un punto interesante, ¿verdad? Y se mide en unidades que se llaman esteroradianos. Antes de entrar aquí con la definición, supongan ustedes que tienen una antena, consideren un elemento muy puntual ahí, ¿verdad? A mí me interesa saber cómo es que esa antena distribuye los campos espacialmente. Pero como el espacio es 3D, ¿verdad? Yo necesito determinar el volumen por el cual se distribuye la energía. Entonces es un volumen, ¿verdad? Lo que es confuso es que el nombre, no sé, se llama ángulo sólido, pero de repente no es lo que uno se imagina con un ángulo. Pero yo tengo la antena aquí y yo quiero saber cómo es que ella distribuye la energía. Entonces, uno puede dibujar como referencia una esfera alrededor de la antena. No dibujo una esfera. Supongan que eso es una esfera. Yo sé que un círculo ahí, ¿verdad? Pero supongan que eso es un volumen, ¿verdad? Y una esfera. Y para determinar cómo es que la antena distribuye sus campos electromagnéticos, uno se imagina que ella está emitiendo potencia, pensemos de manera direccional, en una dirección, valga la redundancia. Entonces, ella emite potencia en una dirección. Y esa potencia va a, entre comillas, alumbrar la superficie de esta esfera. Por ejemplo, ella podría estar proyectando un círculo sobre esta superficie. Entonces hay un área ahí alrededor, ¿verdad? Estamos pensando en un caso ideal. Yo muchas veces le digo a la gente, imagínense que usted tiene una linterna aquí, ¿verdad? Como decimos en Costa Rica, un foco, una linterna, y que usted mete la linterna dentro de un globo muy grande, un balón o algo así, la pone adentro y se pone a alumbrar con esa linterna desde adentro las paredes del globo. La luz que proyecta, ¿verdad? Se ve como una mancha de luz. Eso es por donde está pasando la luz. Bueno, una antena hace similar con la potencia electromagnética. Alumbra. No se ve, ¿verdad? No, por eso es entre comillas el término, pero hablamos de eso. Bueno, entonces, cuando determinamos eso, yo determino que mi antena alumbra con energía electromagnética una superficie de esa esfera. Resulta que el volumen que está ocupando esa energía electromagnética es el ángulo sólido. El ángulo sólido, entonces, vean lo que les decía, se llama ángulo espacial que determina características volumétricas. ¿Por qué? Porque me habla de esto, ¿verdad? Me habla del volumen que está ocupando la energía electromagnética. Y eso es lo que mide al final de cuentas el ángulo sólido. Sin embargo,
No obstante que lo que mide es un volumen, no se mide en metros cúbicos, se mide en estereoradianos, que es una medida complicada y que al final de cuentas es una medida que tiene que ver con el área que proyecta la antena en la superficie de esa esfera de referencia. Tiene que ver con esa área que está ahí alumbrando, así entre comillas, la energía que está ahí, porque dependiendo del área que alumbre, así es el volumen que está definido subyacente a esa área y apuntando al centro de la esfera. Ven que es un concepto medio curioso, bastante curioso en realidad. Entonces, bueno, que dice de manera sencilla, se puede decir, ¿verdad? Lo que les decía, que es dentro de una esfera, el volumen resultado de la proyección del perímetro de un área, ¿verdad? En la superficie de la esfera hacia el centro de esta. Es lo que yo les decía ahí, pues ahí están palabras muy bonitas. Entonces, vean, estos son figuras de ángulos sólidos. Entonces, la antena está aquí en el centro y está alumbrando energía electromagnética en esta área. Está aquí, ¿verdad? Y está especificada el área. Entonces, el volumen es el ángulo sólido. Está ahí, a una distancia R. Otro ejemplo, es lo mismo. Esto se usa no solo en antenas, en este tema, sino tiene múltiples usos cuando yo necesito determinar el volumen hacia el cual estoy dirigiendo algo. Puede ser luz, puede ser esto, podría ser, no sé, agua, un gas o algo así, ¿verdad? Puede estar ahí. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Aquí estos son ejemplos muy sencillos pensando en que se alumbra, por así decirlo, de manera redonda. Este es uno de manera rectangular, ¿verdad? Aquí hay otro. No precisamente todas las áreas tienen que ser figuras uniformes, ¿verdad? Puedo tener un área no uniforme, ¿verdad? Entonces tengo un ángulo sólido diferente que está caracterizado por el área que alumbra, porque el área que alumbra me define de manera automática, ¿verdad? El volumen que está ahí así. Ahora, ya que tenemos el concepto, pasemos a ver la definición matemática. Bueno, por aquí viene un video. Se los dejo a ustedes, ese video. Un poquillo largo y más o menos dice lo que les acabo de decir con imágenes muy bonitas. Es un video bonito. Ahí en YouTube es como para entender básicamente cualitativamente de qué se trata. Pero yo creo que, o espero que con lo que les dije, pues esté ahí más o menos claro. ¿Una pregunta? Parece que estamos bien. Entonces, pasemos a ver cómo se mide. Se dice que un estero radián, un SR, este es el estero radián, es la superficie, lo que les decía, el ángulo sólido se mide por el área que alumbra, ¿verdad? La antena en esa esfera. Entonces, la superficie, entiendes aquí, área que contiene un área exacta de R cuadrado proyectada sobre la superficie de la esfera, sin importar la forma. O sea, no tiene que ser redonda, no tiene que ser cuadrada, puede ser la forma libre. Pero siempre y cuando yo tenga la esfera, ¿cómo es la esfera? Tengo la antena y ella está proyectando. Y sin importar la forma que yo tenga ahí, ¿verdad? Y la forma puede ser la que uno quiera. Y esta área es de un valor igual a R cuadrado, donde R es la distancia desde aquí hasta acá, hasta la superficie de la esfera, se dice que el ángulo sólido, el omega, es igual a un estéreo radial. Eso es un estéreo radial, cuando el área es de R cuadrado. Y esa es la definición. No parece tan complicado, ¿verdad? No parece tan complicada. Entonces, desde ese punto de vista, dado que el área de la esfera es finita, pues la cantidad de esteroradianes
puede tener una esfera también es finita, ¿verdad? Bueno, aquí está, ¿verdad? Cuando el área es R cuadrado, entonces hablamos de un estereoradiano, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, ¿cuántos estereoradianes hay en una esfera? Es muy fácil, ¿verdad? Ya sabemos que un estereoradián es un área de R cuadrado. Entonces, ¿en qué me fijo? En el área que tiene una esfera. El área de una esfera es una fórmula conocida. Se sabe que es 4πr cuadrado. Y entonces yo quiero ver cuántos estereoradianes caben ahí. Entonces, ¿qué hago? Dije, ¿cuántas veces cabe un estereoradián ahí? Pues agarro el área de la esfera y le divido entre R cuadrado. Entonces, una esfera tiene 4π estereoradianes. Eso es lo máximo. No puedo ir más allá de 4π estereoradianes, es lo que hay. Son 14, ¿verdad? Entonces son como 12, 12,58, 12,59, ¿verdad? Estereoradianes. 12,59, 12,58 estereoradianes. Lo que hay o lo que máximo que hay de estereoradianes en una esfera. Entonces ese concepto es relevante. A partir de ahí, yo sé que un estereoradián es igual a R cuadrados metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, esto se usa muchas veces como factor de conversión, ¿verdad? Y así lo vamos a ver más adelante, como los factores que se hacen en química y demás, ¿verdad? Y yo digo, bueno, sí, yo quiero saber a cuánto equivalen 3 estereoradianes, ¿verdad? Yo quiero saber cuál es el área de 3 estereoradianes. Entonces yo llego y digo, bueno, no, entonces R cuadrado metros cuadrados equivale a un estereoradián. Entonces uno lo usa como factor de conversión, ¿verdad? Entonces dice, bueno, no. 3 estereoradianes equivale a 3 R cuadrado metros cuadrados. Es como un factor de conversión que vamos a utilizar. Ok, una vez que tenemos definido el estereoradián, el ángulo sólido, perdón, que se mide en estereoradián, podemos avanzar a algunas definiciones. Por ejemplo, la intensidad de radiación. La intensidad de radiación, como dice aquí su definición, es la potencia media, donde dice media es importante porque estamos hablando de un promedio, ¿verdad? Temporal, de la exposición en el tiempo, radiada. Radiada quiere decir que ya se emitió al aire, ¿verdad? Entonces, potencia media temporal radiada por unidad de ángulo sólido en una determinada dirección. Por lo tanto, sus unidades son watts sobre 0 radián, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Eso es lo que me está diciendo. Es que yo tengo mi antena aquí, tengo mi fuente. Esa antena emite radiación en un volumen, ¿verdad? Que se puede caracterizar por el área que está ahí. Entonces, una forma de verlo es que yo determino cuántos watts están saliendo por estereoradián ahí. Y a eso es lo que se le llama intensidad de radiación. Esa es intensidad de radiación. Este es un ejemplo de ángulos sólidos en otras áreas, pero de hecho esto es para algo de luz, no es ni siquiera para antenas, imagen robada ahí de algo, de algún lado. Hay que recordar, bueno, que hay R cuadrados metros cuadrados, ¿verdad? Valga la redundancia, de superficie esférica por unidad de ángulo sólido, lo que yo les decía, ¿verdad? Que es como un factor de conversión. Entonces se dice que la intensidad de radiación es igual a R cuadrado veces la potencia media temporal por unidad de área, o bien R cuadrado veces la magnitud del vector de Poynting medio temporal. Entonces, ahí lo que se hace es que vean aquí, la intensidad de radiación se puede ver como S son watts sobre metro cuadrado, ¿verdad? Y entonces, R cuadrado yo lo puedo ver que son como metro cuadrado sobre 0 radián.
Entonces, a partir de ahí, los metros cuadrados con metros cuadrados se cancelan y yo obtengo los watts sobre estero radian. Entonces, por eso, si yo multiplico el vector de Poynting, que ya sabemos cómo trabajarlo y demás, ¿verdad? Por R cuadrado, tengo la cantidad de watts por unidad de ángulo sólido que se está proyectando. Ahora, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que no es agarrar cualquier vector de Poynting, ¿verdad? Generalmente este vector de Poynting yo tengo que definirlo en una dirección particular. Que es la dirección que me apunta aquí, ¿verdad? A esto que está aquí. Entonces tengo que definir las coordenadas de cómo está dado eso, ¿verdad? Si lo defino entre dos rangos, pues es cuando me queda así como un trozo, ¿verdad? Tirando rectangular. Y esa es la forma en que se ve la intensidad de radiación. Entonces esta formulita importante ahí que la tengan clara. Entonces a partir de ahí, yo me doy cuenta que la intensidad de radiación, U, y este punto es importante antes de hacer la pausa, terminamos con la intensidad de radiación, es independiente de la distancia a la que se encuentre la antena emisora. Porque a mayor distancia, la intensidad de potencia, ¿verdad? No, la densidad de potencia, perdón, baja a razón de R cuadrado, debido al aumento del área, pero U crece a razón de R cuadrado, manteniéndose constante. Recuerden que S es igual a potencia sobre área. Si yo lo veo con un área circular, por ejemplo, es pi r cuadrado, ¿verdad? Y cualquier área que yo la vea termina teniendo un valor de r cuadrado. Entonces, algo interesante es que la intensidad de radiación es independiente de la distancia, y eso uno lo ve aquí, ¿verdad? Por ejemplo, yo me concentro en esta distancia a un r, ¿verdad? A un r que está ahí. La energía está concentrada aquí, tiene una densidad un poco más alta, dividida entre un área pues, de este tamaño, ¿verdad? Un área A, digamos, ahí como se ve ahí, ¿verdad? Que dice A. Si yo me voy a una distancia mayor, la densidad baja, la densidad de potencia baja. ¿Por qué? Porque es la misma potencia dividida entre un área más grande, pero precisamente se multiplica por un área más grande, ¿verdad? Entonces eso se cancela perfectamente. Entonces, independientemente de este de donde yo esté, la intensidad de radiación se mantiene constante. No, eso no depende de la distancia a la que yo mida, porque este R cuadrado se cancela con un R cuadrado que existe ahí en la densidad, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí faltó el promedio, ¿verdad? Y aquí hay un área, y esa área siempre tiene un R cuadrado, lo va a tener ahí siempre. Entonces es algo que se ve ahí. Pues para calcular, bueno, a partir de ahí, de ese valor, ¿verdad? Yo puedo calcular la potencia media total radiada, o sea, cuánto radié en watts. Pues si yo agarro la intensidad de radiación, ¿verdad? Que tiene unidades de watts sobre estero radian y yo quiero saber cuántos watts están ahí, yo tengo que integrar. ¿En qué? En un ángulo sólido, eso sí, ¿verdad? Entonces tengo que integrar la intensidad de radiación en su ángulo sólido. Es un ángulo sólido. O bien la densidad de potencia en el área sobre la esfera, ¿verdad? También. Y de esa manera yo puedo calcularlo. Entonces, la potencia radiada, que se entiende como la potencia que se emitió a espacio, al aire, donde sea, es la integral de la intensidad de radiación integrada en su ángulo sólido, ¿verdad? O bien la densidad de potencia que yo estoy emitiendo, ¿verdad? En una superficie en particular, o podría ser bueno, para que sea la potencia radiada full, ¿verdad? Total de la antena, sí se integra en toda el área de la esfera. ¿Dónde ese diferencial de ángulo sólido es en de cita de phi? Porque es un diferencial de superficie de coordenadas esféricas, ¿verdad? Pues lleva un set de cita ahí.
Entonces también se puede ver la potencia radiada, como esto, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber cuánto es la potencia radiada total que estoy enviando, integro en las variables, ¿verdad? De 0 a 2pi y de 0 a pi, ¿verdad? No puedo hacerlo ambos de 0 a 2pi, porque si hago ambos de 0 a 2pi, le doy 2 vueltas a la esfera, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una esfera, vean que yo hago pi, que se mide para acá, que se mide para acá, pi, yo le doy vuelta una vez, y entonces, con el cita que baja, cada vez, para cada cita, yo le doy una vuelta, ¿verdad? A la esfera, que es con el 2pi de este. Entonces ahí voy cubriendo todo, ¿verdad? Voy cubriendo todo aquí. Si yo hiciera hasta 2pi este, llego aquí y vuelvo a darle vuelta, ¿verdad? Entonces calcularía 2 veces. Entonces es por eso. La intensidad de ángulo sólido, o la intensidad de radiación, perdón, y el diferencial de ángulo sólido. Eso es lo que tenemos aquí. Y eso es un dato interesante, ¿verdad? Potencia radiada, estos son watts, full watts, ¿verdad? Que es lo que dice aquí. Que es un dato también relevante. O sea, ¿cuánta potencia está emitiendo en el espacio mi antena, verdad? Entonces mi antena emite una potencia radiada determinada. Ok, bueno, ahí nada más el cuadrito para que sea bonito. ¿Preguntas? Vendrán después, supongo. Ok, bueno, entonces, hagamos la pausita, ya casi seguimos con otro de los parámetros que se llama ganancia directiva. Hagamos la pausita, no la pancita, la pausita para despejarnos un poco, ya casi. Eh, Vamos hablando de los distintos parámetros. Definimos ya ángulo sólido, importantísimo, tenerlo claro. Y definimos también intensidad de radiación, que es la potencia que se emite por unidad la intensidad de radiación es la potencia que se emite o que se radia por unidad de ángulo sólido. Y definimos la potencia de radiación. La potencia de radiación sí es la potencia total que emite una antena pues al espacio. Esos son parámetros, digamos, relevantes de una antena. El primero, la intensidad de radiación, como la intensidad de radiación, a ver, acabo de volverme un segundo. Como la intensidad de radiación es potencia por ángulo sólido, este me habla mucho de la directividad de una antena, ¿verdad? En su dirección de máxima directividad, donde ella concentra la energía, pues la intensidad de radiación va a ser alta, ¿verdad? Y donde no la concentra va a ser baja. O sea, si yo me imagino un patrón de radiación, voy a volverme aquí para abrir un poquito de espacio en la... Bueno, acá. Si yo me imagino un patrón de radiación, por ejemplo, aquí, que esto es un patrón muy clásico, esto se llama un lóbulo, esto es el lóbulo mayor y los otros son lóbulos menores. Obviamente, si yo mido la intensidad de radiación, por ejemplo aquí, pues aquí voy a tener una intensidad de radiación máxima, ¿verdad? Aquí voy a tener un max. Mientras que, por ejemplo, usualmente en estos puntos ahí entre lóbulos, tengo una intensidad de radiación igual a 0, ¿verdad? Pero vean que la intensidad de radiación depende enteramente de, de las coordenadas de la dirección de radiación, totalmente. Mientras que la potencia radiada, que fue el otro parámetro que obtuvimos, la potencia radiada simplemente es cuánta potencia está emitiendo, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando vamos a medir la potencia radiada, integramos la intensidad de radiación en todo el ángulo sólido, ¿verdad? En toda la esfera alrededor, en toda esa área, hacemos la integración, ¿verdad? O la densidad en toda el área de la esfera, ¿verdad? También. Siendo la densidad de radiación la densidad full del antena. Entonces tenemos esos dos parámetros. Y caminamos más, definimos lo que se llama la ganancia directiva. La ganancia es importantísimo, una antena es un parámetro relevante. Mide, como dice acá,
la capacidad de una antena para dirigir potencia radiada en una dirección determinada. Aquí hay que hacer un comentario importante a nivel conceptual para entender de manera adecuada lo que es la ganancia. ¿Por qué? Porque usualmente se ha trabajado a nivel de la carrera, ¿verdad? Cuando se ven amplificadores, que es el caso más típico de ganancia, se tiene el amplificador y se dice, bueno, el amplificador tiene cierta ganancia, ¿verdad? Entonces, por decir algo y por poner números sencillos, si tengo una ganancia de 3 dB, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, y eso lo que quiere decir, eso lo vimos al inicio del curso, ¿verdad? Que si yo, 3 dB, ¿verdad? En unidades logarítmicas significa una ganancia de 2 en unidades lineales, por eso la elección, porque es un valor fácil. Entonces, si la potencia de entrada es igual a A, es decir, algo, pues la potencia de salida va a ser igual a 2A. Tengo el doble de potencia. Y entonces uno, pues siempre tiene que estar atento de dónde sale la potencia, ¿verdad? ¿Dónde sale la energía? Si ingresa A y salen 2A, ¿dónde está el A adicional que se agregó, ¿verdad? Y yo tenía aquí 10 watts y ahora tengo 20. Está bien, 10 que le apliqué. ¿Y dónde salieron los otros 10 para tener 20 a la salida? Casi nunca se dibuja aquí, pero esto tiene una alimentación, ¿verdad? Estos amplificadores tienen una alimentación dependiendo de la tecnología y demás, ¿verdad? Puede ser que tengan un VCC y un menos VCC o PDD, ¿verdad? Dependiendo del tipo de transistor que estén utilizando. Entonces, hay una fuente de energía externa que agrega energía a la señal, ¿verdad? Y entonces tenemos, pues, de ahí viene la ganancia. Y ese es el caso para amplificadores, y es la ganancia que usualmente uno está más acostumbrado a ver. Sin embargo, hacemos la salvedad de eso para diferenciarlo de la ganancia de una antena. Una antena no tiene una ganancia de este tipo, al menos conceptualmente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace una ganancia? ¿O qué es lo que mide la ganancia? Primero quiero que veamos el concepto de la ganancia y después ya lo llevamos a formulitas y demás. Supongamos que yo tengo una antena directiva, ¿verdad? Que tiene una directividad, pues tiene un lóbulo principal ahí, bonito, ¿verdad? Tiene algo así, ¿verdad? Bueno, voy a hacerlo uno diferente. Supongamos que tenemos, voy a hacerlo un poco diferente. Supongamos que tenemos algo así y hace algo así. Hagamos algo así más. No me quedó tan bien, ya no me quedó como yo lo quería. Yo lo quería, supongamos, acá. Entonces, supongamos que aquí tiene cierta ganancia, cierta directividad. Y entonces ahora, de ahí, voy a borrar. Jugamos que es algo así. La directividad de una antena. Esto me va a facilitar un poquito el asunto. Entonces, esa es el diagrama de radiación de una antena. Como dice aquí, mide la capacidad de una antena para dirigir, donde dice dirigir, tal vez podría entenderse también como concentrar la potencia radiada en una dirección determinada. Vámonos con el caso que es más obvio acá. ¿Cuál es el caso más obvio aquí? Donde la potencia es mayor. ¿Dónde la potencia es mayor? Para acá, ¿verdad? Digamos que para ahí. En esa dirección, pues yo tengo aquí, este punto, tengo el Umax, intensidad máxima, ¿verdad? Entonces, yo sé que ahí tengo mucha intensidad respecto, por ejemplo, veamos la 180, ¿verdad?
hacia acá. Entonces yo vengo aquí, yo puedo decir, ah, no, yo aquí tengo también cierta intensidad, pero aquí, suponiendo que es un redondito ahí, ¿verdad? Yo voy a tener ahí un min, por ejemplo. Y luego tengo un montón de valores intermedios, ¿verdad? Y puedo decir, bueno, de aquí yo tengo aquí menor intensidad, aquí tengo también menor intensidad. Tengo distintos valores de intensidad en distintas partes, ¿verdad? Tengo aquí un valor, aquí tengo otro valor, etcétera, etcétera. Y yo quiero medir eso. Yo quiero medir cuál es la capacidad de la antena de medir en determinadas distancias. ¿Cómo se hace? Para medir esto, lo que se hace es que se mide respecto a una referencia. ¿Cuál es la referencia? La referencia es la intensidad de radiación de una antena que no existe. ¿Cuál es la antena que no existe? La antena isotrópica. ¿Recuerdan? Hablábamos de la antena isotrópica que distribuye uniformemente en todas direcciones, que sería una antena isotrópica, siempre sería pues una distribución homogénea, ¿verdad? Que sería un círculo alrededor de la antena. Se supone que es un círculo ahí. Perfecto, ¿verdad? Pero entonces yo tengo la ganancia, aquí o la distribución de campo de una antena isotrópica. La antena isotrópica pues tiene la característica de que tiene una intensidad constante alrededor, ¿verdad? Porque es un círculo. Entonces yo aquí tengo un U, voy a ponerle I de isotrópica, ¿verdad? Entonces tengo una intensidad de la antena isotrópica ahí alrededor. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Mido la intensidad de radiación de mi antena direccional, voy a ponerle a esta acá, antena direccional. Entonces, yo quiero medir la capacidad de mi antena direccional de concentrar energía en una dirección particular. Entonces, ¿cómo defino la ganancia directiva? La ganancia directiva es el cociente de la intensidad de radiación de mi antena direccional en una dirección particular, ¿verdad? Entonces sería la intensidad de radiación de mi antena direccional, voy a llamarle D, ahí. El punto cualquiera ahí genérico va a ser D, UD, sobre la intensidad de mi antena isotrópica. Nada más que esto, como es en una dirección particular, va a estar pues, en coordenadas θ phi, ¿verdad? Entonces yo mido eso. Como yo estoy tomando esa referencia, ¿verdad? Esto es una referencia. UI es una referencia. Es una referencia uniforme. Muy fácil de calcular. ¿Por qué? Porque yo simplemente tomo la potencia radiada de la antena y pienso que está distribuido uniformemente. Entonces es muy fácil de hacer el cálculo de la intensidad de radiación de una antena de referencia, que es una antena que no existe. Sí, está bien, no existe porque no hay isotrópica, pero es bastante sencillo. Y así mido esa capacidad de concentrar. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, una ganancia directiva igual a 1? Lo que quiere decir una ganancia directiva igual a 1 es que mi antena, que en ese punto, porque siempre es una dirección particular, la ganancia directiva, en ese punto, en esa dirección, la intensidad de radiación de mi antena es igual que una isotrópica. Eso sería, por ejemplo, aquí, ¿verdad? En este punto de intersección, yo ahí tengo una ganancia directiva igual a 1. ¿Cómo sería, por ejemplo, en este punto, digamos, donde está este? Ahí la ganancia directiva es mayor que 1. ¿Por qué? Porque la intensidad de radiación de mi antena directiva o direccional es mayor que la otra. Y por ejemplo, aquí, ¿qué voy a tener? Yo ahí voy a tener una ganancia directiva menor que 1, ¿verdad? Porque quiere decir que la intensidad de radiación en ese punto es menor que la de la antena isotrópica.
Y obviamente en este punto yo voy a tener una ganancia directiva máxima, ¿verdad? Porque aquí es el valor máximo que tengo. Entonces, esta ganancia de la antena, ojo que no es como las ganancias de los amplificadores. Las ganancias de los amplificadores implican la adición de energía mediante fuentes externas. Hay una fuente que proporciona la energía. Aquí no hay ninguna energía externa, simplemente me habla de la relación de la intensidad de radiación o de la potencia en una dirección particular, pues eso término muy genérico, respecto a una antena isotrópica, que es una antena de referencia. Y eso es la ganancia. Entonces me habla claramente de la capacidad de concentrar energía. Ahora, algo muy interesante. Tomando esta representación, digamos, yo siempre puedo decir, bueno, aquí está lo que hablábamos, ¿verdad? Lo que les acabo de decir es la razón o el cociente de la intensidad de radiación en una dirección determinada, θ y φ, ¿verdad? Respecto a la intensidad de radiación media de la antena, UPRON, que es la intensidad de radiación de una fuente isotrópica, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. Si yo agarro la potencia radiada, ¿verdad? Yo tengo una antena y calculo mi potencia radiada. Ujú. Y entonces eso la divido sobre 4pi esteroradianes. Entonces, ¿qué voy a tener ahí? Potencia radiada son watts, estos son esteroradianes, entonces se convierte en U de una antena isotrópica. ¿Por qué de una antena isotrópica? Porque por el tipo de operación que estoy haciendo, es como si yo considerara que la radiación de potencia es uniforme en toda la esfera. Ujú. Entonces, cuando yo hago eso, yo pienso que si aquí está mi antena, ella distribuye su energía de manera uniforme. Ujú. Sería el caso teórico de la antena isotrópica. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que en una antena real, si una antena real es direccional o directiva, ¿verdad? Que concentra la energía en una dirección en particular, para mi antena poder concentrar energía en una dirección como esto, ¿cómo lo tiene que hacer? Digamos, ¿de dónde sale esta energía que ella está poniendo en esta dirección en particular? Ya que no hay un aporte externo de energía, ¿esto de dónde sale? Bueno, esta área tiene que quitarse de aquí de algún lado, ¿verdad? De algún lado tiene que quitarse de esa área. Y no sé, ¿verdad? Y se quitará de aquí, ¿verdad? Y habría que hacer los cálculos particulares, ¿verdad? Pero hay que quitarla de algún lado, ¿verdad? Y hay que eliminar, por ejemplo, no sé, de algún lado un área equivalente. Bueno, ahí me parece que me quedo más grande ya, pero, pero espero que se entienda la idea, ¿verdad? Entonces me va a quedar aquí energía distribuida de manera diferente. Pero ¿cuál es el detalle? Que esta área tiene que ser igual a esta otra área que está aquí. Esas dos áreas tienen que ser iguales. Ujú. Entonces yo siempre me imagino, como son modelos tridimensionales, que la antena isotrópica es como agarrar una pelota de plastilina, ¿verdad? De estas con las que juegan los chiquitos en el kinder, y uno hace una esfera. Y en el momento en que uno quiera hacer una pelotita de esto, ¿de dónde tiene que salir el material? De otra parte de la esfera. Y entonces, cada vez que yo quiero hacerle algo más largo acá, tengo que quitar de otro lado. Ujú. Entonces, eso automáticamente dice que una antena muy direccional en una dirección tiene poca energía de radiación en otra dirección, porque la energía es finita, no viene de fuentes externas, no hay más energía, sino que partimos de un valor finito que es la potencia de radiación. Entonces eso es un concepto que a mí me interesa mucho que les quede claro de las antenas. ¿Ok? Ah, entonces, lo que les decía, ¿verdad? La ganancia directiva
está dada en una dirección en particular, que es la intensidad de radiación en una dirección en particular, respecto a una intensidad de radiación promedio, promediada en una esfera, ¿verdad? La cual se puede ver como la intensidad de radiación particular, como PR sobre 4pi, ¿verdad? El 4pi ya les expliqué por qué, porque son los estereoradianes que tiene una esfera, entonces el 4pi se va para arriba, y entonces lo puedo ver así, y la potencia radiada vimos que podía verse como la integral de la intensidad de radiación en una unidad de ángulo sólido, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una formulita que conceptualmente tiene un montón de cosas, ¿verdad? Que es muy importante que la entiendan, que entiendan de qué se trata. A veces se les dan valores sueltos por ahí de algunas cosas, ¿verdad? O alguna expresión, y uno tiene que poder armarlo a partir de los conceptos. Una antena isotrópica que también se les llama omnidireccionales, ¿verdad? Porque por la característica de la antena de distribuir todo en todas direcciones, ¿verdad? De manera igual, también se le llama omnidireccional, o sea que es igual en todas direcciones. Entonces, una antena de esas tiene una ganancia directiva de 1, ¿verdad? Porque es dividir todos sus valores sobre ella misma, ¿verdad? Ella es la referencia. Sin embargo, no existe ninguna antena real. Ninguna antena real es isotrópica. Ninguna tiene esa característica. Lo que sí, digamos, si ustedes buscan en tiendas de componentes donde vendan antenas, uno sí puede encontrar que en algún lado alguien le vende una antena isotrópica. Estrictamente hablando, no son isotrópicas, porque para que sea isotrópica, la distribución de energía tiene que ser uniforme en el modelo tridimensional. Sin embargo, así como el dipolo hertziano, ¿verdad? Que vimos que tiene un patrón vertical, de un patrón vertical que es así redondo, ¿verdad? Hay muchas antenas que tienen características así. Entonces, como casi siempre lo que importa es la distribución horizontal, digamos, una antena del dipolo hertziano, si uno lo agarra, ¿verdad? Y si este es el vertical, no mentiras, este era el horizontal, en el dipolo hertziano este es el horizontal. Este es el horizontal. Este es el horizontal, ¿verdad? Entonces, muchas veces, como lo que más interesa es la distribución horizontal, como horizontalmente sí parece isotrópico, ¿verdad? Pues la distribución es uniforme, muchas veces a esto se le llama antena, antena isotrópica. Y así uno los ve comercialmente. Le hablan de antena isotrópica. ¿Por qué? Porque horizontalmente su distribución sí es uniforme, pero no es isotrópica estrictamente hablando, porque para que fuera isotrópica tiene que ser también una distribución uniforme en el plano vertical. Bueno, eso es importante ahí, digamos, tener ese concepto. Entonces, de ahí tenemos lo que es ganancia, ¿verdad? Vean que en algún lado tenemos la ganancia directiva máxima, el GD max. A eso se le llama directividad. Directividad es la GD max. Entonces, uno puede decir que D es igual a U max sobre U prom, ¿verdad? Que sería igual a 4pi max sobre PR, digamos, es como ir sustituyendo lo otro y ponerle max. Usualmente, ya a nivel práctico, aunque estas son las definiciones teóricas, digamos, y formales, así son, usualmente se dice que una antena tiene cierta ganancia. Entonces, usualmente se dice, bueno, no, yo tengo una antena de X ganancia. No se está especificando en qué dirección es. Simplemente es una antena de una ganancia, ¿verdad? Y lo que se está diciendo en realidad, más que la ganancia directiva, lo que se está hablando es de la directividad. ¿Qué se suele dar en decibeles? ¿Verdad? Entonces, una de, bueno, creo que aquí venía el valorcito en decibeles. Vean, este término es adimensional y expresado en decibeles suele ser a lo que simplemente, a lo que se le llama como ganancia de una antena, así solito. Y como siempre la referencia es respecto a una antena isotrópica,
se le pone el subíndice, bueno, la letra final no es un subíndice, y al final a los dBs, para indicar que es una ganancia respecto a una antena isotrópica. Entonces, cuando a mí me hablan, bueno, y yo tengo una antena, ¿verdad? Sí, yo tengo una antena de 9 dBi. Bueno, ¿y qué quiere decir 9 dBi? Bueno, habría que hacer el cálculo para obtenerlo en unidades lineales, ¿verdad? Pero tengo una ganancia de, de antena, ¿verdad? Respecto a una antena isotrópica. Y automáticamente, por ejemplo, esto es una antena, una ganancia alta, las ganancias más altas andan como en 15 dBi, creo. 9 dBi es una ganancia y automáticamente yo entiendo que eso es una ganancia en la dirección máxima, ¿verdad? Es el valor máximo. Y forzosamente, para tener mucha ganancia en una dirección, le quito a otra, en otra dirección. Ejemplo más claro, creo yo, son las antenas parabólicas. Las antenas parabólicas, que es un plato reflector, ¿verdad? Aquí tiene, digamos, la base donde está ahí. Entonces, ellos lo que hacen es que concentran la energía en una dirección. Bueno, en realidad digamos, hay un punto focal aquí, ¿verdad? Pero digamos, la antena emite en una dirección en particular. Entonces, cuando yo veo el diagrama de radiación de una antena isotrópica, una antena parabólica, perdón, usualmente es una cosa como así, una línea muy, muy larga. Y tiene algún lobulillo por ahí para atrás, pero mínimo. Para poder tener una ganancia alta, ¿verdad? A partir de este Umax, que es grande, y necesito casi que anular a los otros lados. Y entre más alta sea la ganancia, más estoy convirtiendo la antena en un emisor de un rayo, por así decirlo, ¿verdad? Porque para tener más ganancia, apunto más, concentro más en una dirección, a costa de quitarle en otra dirección y tengo que ir haciendo más delgado eso, por eso la plasticina, ¿verdad? Que está haciendo delgadito. Y eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Ahí hay una expresión en términos de campo eléctrico. Yo puedo agarrar esas definiciones y ponerlo en términos de campo eléctrico. Queda de esa manera. Ok, ¿alguna pregunta? Vamos bien. Bien. Eh, otro término, otro tipo de ganancia, se llama ganancia de potencia. La ganancia de potencia, GP, este, es la razón de la intensidad de radiación máxima, todo normal hasta ahí, de la antena respecto, y este punto es importante, a la intensidad de radiación de una fuente isotrópica sin pérdida con la misma potencia de entrada. ¿Cómo entiendo eso? P es diferente a D porque D es la intensidad de radiación máxima en una dirección, ¿verdad? Respecto a la potencia radiada. Ese es el detalle aquí respecto a la potencia radiada. Mientras que GP es respecto a la potencia de entrada de la antena. Entonces hay una diferencia. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una antena, yo tengo mi antenita acá, y la antena radia potencia, ¿verdad? Emite potencia. Entonces, cuando yo calculo este, bueno, la directividad, cuando calculo la directividad, estoy calculando Umax, ¿verdad? Respecto a la potencia radiada sobre 4pi, ¿verdad? Respecto a la potencia radiada, la potencia que ya se emitió en el aire. Mientras que GP es ese Umax, ¿verdad? Respecto a la potencia de entrada que está ahí, la PIN que está acá. ¿Cuánta potencia le entra? ¿Cuál es la diferencia ahí? Bueno, ahí que eventualmente hay pérdidas en la antena. Y entonces resulta que la potencia de entrada es igual a la potencia radiada más la potencia de pérdidas. Entonces, si yo tomo en cuenta esto y resulta que yo estoy haciendo
En un caso respecto a la potencia que ya se radió y en otro respecto a la potencia que está ingresando, al Pin, entonces en ese caso la diferencia de uno y otro es, la diferencia entre uno y otro es esta potencia de pérdidas, ¿verdad? Entonces, yo tengo que, si GP es igual a D de pérdidas, pérdidas es igual a cero, ¿verdad? No hay pérdidas en la antena. Pero si son diferentes, pues hay pérdidas ahí. Se supone que teóricamente deberían ser muy similares. No son iguales, pero sí bastante similares. Entonces ahí yo tengo, ¿verdad? El potencia de entrada, potencia de pérdidas, potencia radiada. La potencia de entrada es igual a lo radiado más las pérdidas. Entonces, vean que GP se mide respecto a esa potencia de entrada. Entonces, D es respecto a la potencia radiada. Pero sientan ahí, ¿verdad? Vean la diferencia. Entonces, algo interesante es que si yo divido GP entre D, me queda PR sobre PI, ¿verdad? Porque esto se cancela entre uno y otro. Y eso es lo que radio respecto a lo que entró. Entonces se convierte en una medida de eficiencia. Es una eficiencia de radiación. Entonces, GP sobre D es una medida de la eficiencia de la antena. Donde una antena bien construida, ¿verdad? Caso ideal, tiene una eficiencia de cerca, bueno, ideal del 100%, ¿verdad? Tal vez, ay, tal vez quitémosle ahí lo de, digamos, 100% sería el caso ideal, que no hay pérdidas. Pero en general pueden haber buenas eficiencias. Entonces eso es una medida de la eficiencia de radiación, o sea, cuánto logro hacer radiar respecto a la potencia que le estoy proporcionando a una antena. Ok, entonces eso es lo que es ganancia de potencia. Otro parámetro a medir en las antenas. Ok. Um, vamos a ver qué más. Ah, resistencia y radiación. Resistencia y radiación es un parámetro importante también. Resulta que, bueno, en la antena, yo sé que según el diagramita que teníamos hace un momento, yo sé que yo tengo, está bien, yo tengo una antena, ¿verdad? Tengo una potencia de entrada, tengo potencia de pérdidas, L de losses, y potencia de radiación. Yo sé que yo tengo eso. La resistencia de radiación, como dice ahí, es una resistencia hipotética, o sea, no existe, pero que disiparía una cantidad de potencia igual a la potencia radiada. En el momento particular, ¿verdad? Cuando la corriente en la resistencia es igual a la corriente máxima que pasa por la antena. Entonces uno puede agarrar esto y convertirlo en un modelo donde tiene un circuito que tiene pérdidas y pues tiene la carga, digamos, que es lo que uno quiere que haga, digamos. Entonces, aquí tenemos, aquí se disipan las pérdidas y aquí se disipa la potencia de radiación. Aquí yo tendría la potencia de entrada. Ven que es como un circuito equivalente. Se maneja ahí. Entonces, esto se modela como una resistencia. Los valores aquí, la potencia radiada es una potencia real, entonces lo que hay ahí sería una resistencia, o sea, un valor real. Entonces, esto es lo que se llama que tiene una resistencia de radiación. Cuando la corriente que pasa por aquí es la Imax. O sea, en el caso senoidal, estamos hablando de la amplitud de la corriente. Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo que la potencia radiada va a ser igual a ese Imax cuadrado por R rad, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que la resistencia de radiación es igual a PR sobre
I max cuadrado. Vean que es un modelo equivalente donde en lugar de considerar que la energía se tira al aire, la energía, en lugar de decir que está al aire, la energía se disipa en una resistencia. Es una manera de verlo. Entonces, desde ese punto de vista, poniendo ahí, ¿verdad? Es muy útil para circuitos equivalentes. Entonces, vean ahí se maneja esto. Usualmente tenemos una fuente, ¿verdad? Eh, la resistencia de radiación, ¿verdad? Que es el valor ahí. Ahí hasta con una falta ahí, dice resistance. Y el resto serían pérdidas, ¿verdad? Todo esto son pérdidas. Ahora, la antena puede tener pérdidas o puede tener efectos inductivos, efectos capacitivos, que no representan pérdidas como tal, pero sí potencia reactiva, ¿verdad? Ya aquí estos sí son puro las pérdidas. Y aquí está la potencia de radiación. Entonces, lo que les decía, ¿verdad? La relación que manejamos aquí, PR es igual a I max R rad. Y es un parámetro útil porque si yo comparo dos antenas por las que pasa la misma corriente máxima, ¿verdad? Pues no tendría sentido. La que tenga mayor resistencia de radiación será la que más radie potencia. Por lo tanto, será mejor, más eficiente. Entonces, es un parámetro comparativo, que sirve para comparar diferentes tipos de antenas. Eso es la resistencia de radiación. Entonces, eso es otro parámetro importante que hay que tomar en cuenta en las antenas. Ok. Eh, bien, eso es lo que tenemos ahí. ¿Preguntas? Todo, todo parece que bien. Ok. Bien, por lo menos hagamos una introducción de estos, quedan unos minutitos. Antenas lineales delgadas, se llama esto. Bueno, resulta que el dipolo hertziano, ¿verdad? Es un elemento de longitud diferencial. Estábamos diciendo que este es un elemento de una longitud diferencial de L. No por nada es diferencial, pues es bien pequeñito, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, por un lado no es práctico. O sea, tener algo de tamaño diferencial no es práctico. Tal vez en nanoantenas, nada más. Y bueno, si se calculan sus parámetros, da una baja eficiencia, tiene una eficiencia baja. Lo que interesan son antenas que no sean de este tipo, sino antenas largas, ya, digamos, una antena larga, un dipolo, realmente dos polos dipolo, que radie, pues, energía, ¿verdad? Que radie energía, que envía ahí. En realidad, este elemento diferencial, ¿verdad? Es un elemento que está ahí en algún lado, ¿verdad? Es un pedacito aquí. Esto es un elemento diferencial. Entonces, cuando queremos llevar los resultados del dipolo hertziano a una antena real, yo tengo que tomar estos resultados del dipolo diferencial e integrarlos a lo largo de toda la antena, ¿verdad? Tengo que hacer la integral de todos los valores. Y eso nos lleva ya a resultados de antenas reales. Ahora, no piensen que lo que vimos con el dipolo hertziano es pérdida de tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que calculamos en realidad es la base de lo que sigue y los parámetros que tenemos también son de los parámetros de lo que sigue. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver antenas rectas, delgadas, ¿verdad? De longitudes comparables a la longitud de onda de operación, porque recuerden que para el dipolo hertziano una de las cosas que se dijo es que SDL era mucho menor que lambda. Y ahora más bien queremos pasar al punto donde la longitud de la antena es comparable a la longitud de onda. Y a eso se le llaman antenas lineales delgadas. Entonces el modelo que vamos a utilizar es esto, ¿verdad? Son dos alambres rígidos de alimentación central, que eso es lo que tenemos aquí, alimentación central, ¿verdad? Y se llama dipolo porque cada uno es un polo. Entonces, eso es un punto. Mencionar que se dice antena lineal,
delgada porque la antena lineal delgada tiene la característica de que al ser una estructura cilíndrica, al final de cuentas, ¿verdad? Si la antena es delgadita, la densidad de corriente hacia arriba es como muy uniforme, digamos, yo puedo tener mucha claridad como es. Entre más ancha sea una antena, digamos, entre más gruesa sea, las corrientes tienden a hacer ciertas cosas por ahí, tienden a hacer remolinos por ahí. Por ejemplo, si ya la antena es muy gruesa, al final donde llega la corriente ahí hay algún choque, hay reflexiones, y hay una serie de problemas que están ahí. De hecho, hay algo que se llama factor de acortamiento, nosotros no lo vemos, que tiene que ver con el grosor del alambre que yo use. Entre más grueso sea el alambre que yo use, se me alejan los resultados de los cálculos teóricos y hay que usar unos factores de corrección empíricos que se usan para las antenas. Y se llama factor de acortamiento porque entre más gruesa sea la antena, digamos, si yo calculo una antena que tiene que ser de 1 metro, pero estoy usando un alambre muy grueso, de repente no va a ser de 1 metro, va a ser de 98 centímetros, o de 97, 95, va a ir cambiando. Entre más delgadita sea, más se acerca al caso la distribución teórica, pero si es muy, muy delgadita, su capacidad de corriente es muy baja. Y eso influye con la potencia que puede radiar, ¿verdad? Entonces hay un asunto ahí de trade-off. Y además, si es muy delgadita, eh, tengo problemas para exteriores con el viento. Se va a doblar o se va a quebrar, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo hay un compromiso de otros. Entonces, bueno, y básicamente este es el esquema que tenemos para la antena. Este es, él pone ahí como una fuente de tensión, ¿verdad? Pero al final de cuentas, eso viene de una línea de transmisión y entonces, ay, doble la antena. Tenemos los dos extremos ahí, bueno, siempre me da torcida. Entonces lo que se hace es que se sustituye eso ahí, como decir que aquí es la fuente, ¿verdad? Va a estar alineada con el eje Z, ahí lo vamos a trabajar. Se dice que cada brazo tiene una longitud H, es la longitud de cada brazo, y va a ser relevante el patrón de onda estacionaria, que es esto que se ve aquí. Entonces el POE, patrón de onda estacionaria, ¿verdad? O el voltage standing wave radio, el voltage standing wave radio de la antena, eso va a ser relevante. La forma en que esté distribuido, pues lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué queremos determinar? Vamos a querer determinar las características de radiación de un campo lejano a una distancia R, que es una distancia grande de la antena. Pues queremos determinar sus campos eléctricos y magnéticos de la antena. Entonces, R es el valor de referencia que viene desde el centro, ¿verdad? Y R' es la distancia de cualquier parte de la antena al punto de interés, ¿verdad? Mientras que R es el punto de referencia, lo que les digo, R es el centro y la referencia. Pues cualquier otro valor es R'. Básicamente R' va a ser nuestra variable. R sí es un valor fijo. En cambio, R es el punto de referencia del centro al punto de interés donde está E y H. Antes de esto, aquí vean que se dibujan paralelos, perdón. Las dos líneas son paralelas. Eso es básicamente porque la antena está aquí, el punto R está en un punto tan lejano que cuando yo dibujo mi referencia de aquí hasta acá, ¿verdad? Cualquier otro punto, digamos, si yo veo aquí, bueno, aquí no está tan lejano en realidad, pero más o menos se ve que son medio paralelos, ¿verdad? Y entre más grande sea, pues más se va a ver, ¿verdad? Si yo dibujara R por aquí, más van a aparecer paralelos. Entonces se supone que es un campo lejano lo suficientemente grande para que R' y R se vean prácticamente paralelos. Luego tenemos que, bueno, el dipolo hertziano, ¿qué va a ser? Es un elemento diferencial de la antena, ¿verdad? Por lo que los resultados se obtienen integrando las expresiones del dipolo diferencial. Yo tengo que integrar
Este punto aquí es z igual 0, entonces voy a tener que integrar desde aquí hasta h, aquí escribo lambda, h, y aquí hasta menos h. Entonces voy a tener que hacer una integral desde menos h hasta h de quién, de los resultados del polo hertziano. Y bueno, el análisis parte, o sea, vamos a empezar de la distribución de corriente a lo largo de la estructura física, ¿verdad? Entonces, es esto. Esa es la distribución, ¿verdad? Vean que esto es un POE. Siempre la antena es una línea de transmisión que termina en abierto. Y en abierto el voltaje es 0. Entonces, si esta que está aquí, así como está, es el voltaje, la corriente, no mentiras, eso no, este es el de corriente, perdón. ¿Por qué es el de corriente? Porque como es un circuito abierto, termina en 0. Es la distribución de corriente. Es generalmente lo que se ve. El de voltaje más bien es el contrario, ¿verdad? El de voltaje parte del máximo y más bien termina como aquí. No termina en 0 porque vean que esto no, tampoco es así. Pero se hace como una cosa así. Entonces esto sería el voltaje, ¿verdad? De la onda estacionaria. O sea, esos dos valores que están ahí, esos dos valores son de la onda estacionaria a lo largo de la T. Y bueno, ese es el punto de partida. Y listo. Por hoy llegaríamos a cabo. Ya me pasé de tiempo. Ay, fue pucha la exposición. Me emocioné con esto. Quería llegar aquí. La exposición se me olvidó. No me dijeron. Pequeño detalle, profe, todo bien. Ay, Solo qué. tenemos un pequeño problema Ajá. porque una compañera así, bueno, Denise ya nos había dicho que ella el miércoles de la otra semana no podía, pero como nos tocaba el miércoles de esta semana, todo bien. Entonces, Ujú. no sé, sí, ahora ella me puso un mensaje como, "Mae, el miércoles de la otra semana yo no puedo, pero no sé si grabamos y la presentamos o la exponemos nosotros tres y todo bien, o no sé. Sí, sí, disculpen. Eso. Me concentré mucho que quería llegar aquí. De hecho, llegué a donde quería llegar y se me fue la exposición. Perdón, me hubieran puesto ahí en el chat algo. Se me fue, me emocioné. Qué No, no, pena. es que ya Eh, yo estaba emocionado usted dando la clase y no, tampoco lo va a interrumpir uno, no, más. no, no, pero sí tenía que haber llegado ahí. Perdón, perdón. Culpa mía, totalmente. Y no, ni modo. Dejémoslo para la otra semana. Si no pueden, no importa, no es problema. O sea, no hay problema, digamos. Yo no estoy tomando con que todos expongan así. Y perdón, de verdad que se me olvidó, me emocioné porque yo dije, uy, no quiero llegar aquí para la próxima quedar bien y se Profe, me fue. Qué pena. y si no, igual podría ser como una grabación de nosotros o no importa, es que la parte mía es como, de, como vamos a exponer sobre radioastronomía, yo tengo que exponer como la primera parte, qué es y eso, entonces no sé, dice cualquier otro compañero y listo. Si quieren lo graban, pero que esté alguien que presente la grabación por lo menos y hacemos la actividad también. Ajá, Nada más Podemos, traten de que queden los sí, 10 minutos, ¿verdad? sí, nosotros vamos a estar y lo que podemos hacer dos cosas, grabar la parte de Denise y ponerla y nosotros exponer, o grabamos la presentación completa, la ponemos y luego hacemos el Kahoot. Sí, sí, como quieran, si quieren graban todo, no sé, ahí para no vacilarles más, que pena, mis disculpas, de verdad que sí, se me olvidó. Ok, no, profe, relajado. Está bien, Ahí la sí, otra qué semana lo pena, hacemos. está bien, mis disculpas, está bien, pura vida. ¿Alguna otra cosa? Yo al final, profe. Sí, bueno, está bien. Este, bueno, y si no hay nada más, que la pasen bonito, tengan bonito fin de semana y nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien, se cuidan, hasta luego. Muchas gracias, profe. Bueno, hasta luego.